esta palabra, Señor, que es lámpara y que es lumbrera a nuestro caminar, Señor. Por esta palabra, Señor, que es dulce como la miel que destila del panal, Señor. Agradable, buena, Señor. Que es como una espada de dos filos, que corta y penetra, Señor, el espíritu, el alma, los tuétanos, y discierne nuestros pensamientos, Señor, que tenemos en nuestro corazón. Tu palabra es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, Señor, ande bien en tus caminos, Señor. Lo que de gracia has puesto, Señor, en mí, de gracia imparto, Señor. Muchas gracias, Señor, porque me has dado gracia delante de tus ojos y gracia delante de los hombres, Señor. Nos sujetamos completamente a ti, Señor, reconociendo, Señor, tu dependencia completamente en ti, Señor. Háblanos, instrúyenos, corrígenos, redargúyenos, exhórtanos, pero a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, no es lo mismo conocer que saber. En cierta ocasión alguien me preguntó, ¿usted conoce alguna parte de Europa? ¿Conoce Italia? ¿Conoce el viejo continente? No, le digo, me gustaría y no descarto las posibilidades de un día conocer. Y sobre todo siempre he tenido el anhelo de viajar a Jerusalén, la ciudad de nuestro gran rey, de ahí salió la salvación. Pero quiero ilustrarlo de esta manera, el mensaje que voy a traer. Y comenzamos a hablar y él había viajado mucho y me dice, Italia es precioso, España es lindo. Entonces yo me metí en la plática y le di algunos detalles de España, de Italia, y me dijo que no conocía. No, le digo, no conozco. Pero sí sé, le digo, acerca de algunos países, aunque no he viajado. Dice, ¿y cómo? Dice, pareciera que estuviera ahí. Le digo, sí, pero no. Le digo, he visto programas en la televisión de ciertos países, su geografía, su población, cómo vive la gente, su alimentación, sus costumbres, sus paisajes. Pero nunca he estado ahí. Ahora, mucha gente sabe de Jesús. Si usted le pregunta ahorita a todas las personas, ¿quién es Jesús? Muchos le darán respuestas a su manera de pensar. Otros de acuerdo a lo que han escuchado o lo que han estudiado acerca de Jesús. Aunque es cierto, muchos conocen o saben de Jesús, pero no conocen realmente quién es Jesús. Algunos se han hecho entrevistas acerca de esta pregunta, ¿quién es Jesús? Y muchos han dicho, bueno, es un maestro, fue una persona muy buena del primer siglo, que anduvo haciendo milagros, buenas obras, y hasta ahí. Otros, fue un gran profeta. Y otros han dicho, bueno, fue el Hijo de Dios. Los lugares donde él enseñaba apenas podían contener las multitudes que le rodeaban donde quiera que él iba, en la playa, en los caminos, en las casas, en los hogares. Donde quiera que él estaba, se juntaba la multitud, la gente de diferentes niveles, estatus, de ricos, pobres, esclavos, libres, a escuchar al maestro de Nazaret,
aquel hombre tan interesante. Algo atraía a la multitud a acercarse, estar cerca de Jesús. Y en cierta ocasión, la casa donde él se encontraba estaba aglomerada, llena de gente. Y todos los que estaban ahí tenían en mente una misma pregunta: ¿quién es este hombre? Y se hacían esa pregunta: ¿quién es este hombre? Mientras enseñaba con la Biblia judía, el Tanaj, los primeros libros de la Biblia, la ley de Moisés, los profetas, los libros sapienciales, la gente se hacía esta pregunta: ¿quién es este hombre? Y vinieron unos amigos de un paralítico trayéndolo en su lecho. Y como estaba llena la casa, no pudieron entrar. Entonces ellos habían viajado de muy lejos para ver a Jesús. Y rodearon la casa. En aquella época las casas tenían escaleras para subir arriba y empezaron a quitar las tejas de aquella casa. Y tal vez al maestro estaba en el centro de la casa y empezó a caerle polvo en su cabeza. Y poco a poco descendieron a aquel paralítico y quedó enfrente de Jesús. Muchas veces aquel paralítico había querido conocer a Jesús, quería estar delante de Jesús y escuchar las palabras de aquel gran hombre tan interesante, decirle: a ti te digo, levanta tu lecho y camina. Pero fue sorprendente las palabras que le dijo Jesús, no tanto para él como para la multitud que se había reunido en aquella casa, que escucharon a decirle a Jesús: hijo, tus pecados te son perdonados. Ahí estaba la élite judía, la crema y la nata de la religión, todos reunidos. Y dijeron: ¿y quién es este hombre para perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar los pecados del hombre. Tenían una media verdad. ¿Quién es este que habla blasfemias? Porque solo Dios puede perdonar los pecados del hombre. Lucas 5:21. Entonces, es una reacción unánime de los líderes religiosos. Ahora adelantémonos un poco más en el tiempo, quizás semanas, quizás meses. Ahora nos encontramos en otra casa, llena también de líderes religiosos y de toda gente. Los que no eran invitados a la cena o al banquete podían recargarse o sentarse junto a la pared, pero no tenían ningún derecho a opinar o a meterse en la conversación, y menos si era mujer. Y en esta ocasión estaba abarrotada el hogar de uno de los fariseos. Y de pronto una mujer se arrastra hasta donde está Jesús, con su costumbre de sentarse con sus pies doblados hacia atrás y recargados sobre un codo. Y empieza esta mujer a llorar y sus lágrimas inundaron los pies de Jesús. Y como un gesto de agradecimiento sacó un frasco de un perfume carísimo y ungía los pies de Jesús y los enjugaba con sus cabellos. El maestro tomó a aquella mujer de su barbilla, levantó su rostro y le dijo: tus pecados te son perdonados, hija. Vemos de nuevo la reacción de los religiosos, de las multitudes.
aquellos que estaban a la mesa, comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Lucas 7:49. Mientras el Señor Jesucristo realizaba su ministerio de enseñanzas, de sanidades, de perdón de pecados, atraía a las multitudes. Tal vez unos por el beneficio, algunos les daba de comer gratis, los sanaba. Algunos eran curiosos y venían simplemente, querían conocer a aquel hombre tan interesante. Jesús les había dado poder a sus discípulos, el de poder comunicar las buenas nuevas de la gracia de Dios y a curar en el nombre de Jesús. Ahora, no pasó mucho tiempo en que un líder político llamado Herodes se dio cuenta de la popularidad del Señor Jesucristo y entró el celo en él y se preguntaba: ¿quién es ese hombre? Lucas 9:7. ¿Quién es ese hombre? Ahora, el rey Herodes había escuchado decir a la gente: es un profeta que se ha levantado entre los muertos, tal vez Jeremías, Elías, uno de los antiguos. Pero él dijo: no, Elías no es. A Elías yo le corté la cabeza. A Juan el Bautista, perdón. A Juan el Bautista yo lo decapité. Entonces, ¿quién es ese hombre? Toda la gente lo está siguiendo. Infórmeme quién es, dónde lo encuentro, quiero conocerlo. Ya sabemos las intenciones de Herodes. Entonces Jesús salió de ahí, se fue a su tierra, con sus discípulos le siguieron, y cuando llegó un sábado a una sinagoga, comenzó a enseñar en la sinagoga de los judíos, a predicar, y todos se quedaban atónitos cuando lo oían y decían de él: ¿de dónde le viene a este tanta sabiduría? ¿Qué sabiduría es la que le ha sido dada? ¿A cuántas obras poderosas son hechas por su mano? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas, de Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí con nosotros? Se escandalizaban de él. Cuando leemos los relatos y la vida de nuestro Señor Jesucristo en la palabra de Dios, amados hermanos, nos damos cuenta de cómo las personas respondían al encuentro con el Maestro de Galilea. Al igual que hoy en día muchos desecharon sus milagros. Para unos fue un mito, otros lo tildaron de que estaba lleno de demonios, que los milagros que él hacía era por el poder de Satanás. Otros le atribuyeron la obra a Satanás, otros decían: no puede ser, Dios está con él. Al igual hoy en día, amados hermanos, muchos hemos visto las obras, los prodigios, los milagros, lo que hace nuestro Señor Jesucristo, porque Él sigue siendo el mismo de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos. Nosotros creemos que Dios es un Dios de milagros, hacedor de maravillas. En medio de su pueblo Él manifiesta su poder cuando Él quiere y con el que quiere. Al igual, muchos hoy rechazan las enseñanzas de Jesucristo y lo ven simplemente como un maestro, como un profeta, como un hombre bueno. Vaya ahí a la palabra de Dios, Lucas 9,
versículo 18 al 20. Veamos el gran descubrimiento. ¿Quién dices que soy yo? Lucas 9, 18. Dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Entonces él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Aleluya. Todos estaremos de acuerdo, amados hermanos, que Jesús fue alguien muy especial. Y cada uno tenía sus propias teorías, sus propias opiniones en cuanto a Jesucristo. ¿Quién era y por qué lo era? Hoy en día, de igual manera, cada uno tiene sus propias opiniones acerca del Señor Jesucristo, quién es y cómo quieres que sea. ¿Era acaso Juan el Bautista? ¿Era acaso uno de los profetas? ¿Quién es Jesús para ti? Cuando se acercaba su fin de su ministerio terrenal, iba camino a Cesarea de Filipos. Filipos tiene mucha historia ahí, donde hizo esta pregunta el Señor Jesucristo a sus 12. Filipos era una región donde estaba muy metida la idolatría. Antes se llamaba Balinera, porque allí se adoraba al dios Baal. Estaba un templo, el dios Sol. Había muchas deidades y muchos templos en esa región. Entonces los judíos tenían una mente todavía muy arraigada de donde los había sacado Dios en la idolatría. Todavía se adoraban a deidades paganas. Estaba además ahí un templo que Herodes mismo había erigido, levantado al César. Un templo hermoso de mármol blanco, donde la gente se reunía para adorar a esos dioses paganos. Y fue ahí Jesús donde se sentó con sus 12 y se fue a orar por un momento y regresó y les hace la pregunta primero: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Algún dios de los antiguos? Algunos contestaron y se miraron unos a los otros como: ¿y qué vamos a decirle? Pero cuando Jesús hace la pregunta más personalmente a sus 12, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Acuérdense que Jesús estaba yendo hacia Jerusalén. Y iba con un motivo en su mente. Jesús estaba yendo hacia la cruz. Él sabía para qué iba a Jerusalén, para ser crucificado. Y ya se los había dicho a sus discípulos. Entonces él pone presión en ellos para ponerlos, por decir así, en un examen final. Él quería saber realmente que sus enseñanzas,
lo que él había vivido por más de 3 años con sus discípulos, con sus 12, ellos habían captado el mensaje de él. Y los pone en este examen final y les pregunta: ¿quién soy yo para ustedes, muchachos? Y nadie contestaba. Todos pensaban y pensaban, pero nadie se atrevía a contestar. Hasta que Pedro se levantó y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el ungido, el Mesías, el que había de venir al mundo y a salvar al mundo de sus pecados. Ahora Jesús se puso contento. Cuando menos uno de sus 12 había pasado el examen. Ahora él estaba contento porque decía: tal vez mi trabajo no ha sido en vano, mis enseñanzas no son tiradas al aire. Alguien ha captado mi mensaje. Alguien realmente sabe quién soy yo. Y por esos 12, por ese discípulo, se esparció el evangelio por todo el mundo. Porque hubo realmente alguien que supo quién era Jesús en su vida. Ahora, en Jesucristo, amados hermanos, no hay posiciones intermedias. No puede haber posiciones intermedias. Solo Cristo puede perdonar nuestros pecados. Y solamente Él puede salvar al hombre. Fue Cristo quien derramó su sangre por ti. Fue Cristo quien dio su vida por ti. Y nadie más. Hubo muchos que lo rechazaron, pero hubo muchos que estuvieron dispuestos a seguirlo hasta la muerte. Sus 12, sus 11. Uno lo traicionó. Y fueron aquellos mártires del primer siglo que dieron la vida por su maestro, que estaban dispuestos a darlo todo por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que no se rindieron ante las amenazas de los tribunales de justicia de aquel tiempo, que cuando estaban ante las bestias salvajes en el Coliseo romano no negaban su fe. Un hombre como Policarpo, de 86 años de edad, cuando estaba frente a la hoguera encendida para ser quemado, y le preguntaron: niega a Cristo, anciano, y te vamos a dejar libre. Y él dijo: ¿cómo he de negar a mi Cristo? Nunca me ha hecho un bien, sino todo lo contrario. Y así murió aquel hombre anciano de 86 años, quemado en la hoguera, pero con un gozo en su corazón. ¿Cuántos podremos estar dispuestos hoy en estos días a no negar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a no negar nuestra fe cuando somos presionados por el mundo, por las filosofías mundanas, por las creencias erróneas, por las deidades paganas? Nuestros jóvenes, ¿cuántos jóvenes hoy en día no están negando su fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Somos nosotros como padres, tenemos la responsabilidad de guiar, de instruirlos en la palabra de Dios. ¿Vienen tiempos difíciles? Sí. ¿Estamos pasando tiempos difíciles? Claro que sí. Pero nuestra fe sigue siendo la misma, que nuestra fe esté fundada en la roca, en el Señor Jesucristo. Solo hay un solo evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y solo hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo, amados hermanos, muchos hombres han impactado este mundo de diferentes maneras. Hombres que han conquistado mucha tierra, como Alejandro el Grande,
Napoleón Bonaparte, César Augusto o algún otro de los Césares. Hombres con un pensamiento filosófico muy profundo como Platón, Pitágoras, Einstein, Newton, muy inteligentes. Hombres más comunes y ordinarios como un carpintero, una maestra, un ama de casa, un mecánico, un ingeniero, un abogado, un licenciado. Muchos han logrado mucho, otros han logrado poco, pero ningún hombre ha llegado a influenciar a millones de personas como el Señor Jesucristo. A Él sea la honra y a Él sea la gloria. Nadie ha llegado a influenciar tanto como el carpintero de Galilea, aquel hombre interesante de Nazaret, de la región de Nazaret. Entonces Jesús preguntó, y estaba interesado en saber lo que la gente decía de Él. Pero enseguida les preguntó directamente a sus 12. Amados hermanos, no basta para nadie, escuche, es saber lo que los demás dicen de Jesús. Nosotros no estamos dependiendo y preguntándole a la gente qué piensas de Jesús. Tú tienes que conocer a Jesús personalmente, individualmente. Tú no puedes estar dependiendo del YouTube, de los videos, preguntándole a Google quién es Jesús. Tú tienes que darte cuenta quién es Jesús, y para saber quién es Jesús lo encuentras aquí en la palabra de Dios. Porque toda aquella persona que no sabe, que no tiene identidad, está perdida completamente. Primero tienes que conocer a Jesús para que Jesús te revele quién eres tú. De otra manera, seguirás todos los caminos, todas las filosofías, todas las creencias, y todas te parecen bien. Pero solo hay un camino, solo hay una verdad que conduce al cielo. Podrá ser que una persona muy entendida, muy sabia, muy instruida, haya leído muchos libros de teología, de cristología acerca del Señor Jesucristo, pero no ser un verdadero cristiano. ¿Cuántos cristianos se identifican con Cristo? Pero sus hechos hablan más que las palabras. Podemos ser los mejores hombres para la sociedad, podremos ser los mejores padres, pero no ser los mejores cristianos. Y yo sé que está fuerte y nos pega, pero es la verdad. Nuestra religión, nuestras creencias, nuestras convicciones, amados hermanos, lo que diga la gente, tenemos que escudriñar las Escrituras. Jesús no va a llegar a preguntarte un día, ¿me puede decir lo que dicen otros de mí? No. Lo que otros han dicho de mí o han escrito acerca de mí. Hay muchos libros que hablan de Jesús. Hay mucha enseñanza acerca de Jesús, aún en las redes sociales. Hay muchos predicadores, muchos maestros. Sino que Él te va a llegar a decir, ¿quién soy yo para ti, hijo o hija? ¿Quién soy yo para ti? Pablo dijo, yo sé en lo que he creído. O sea, Pablo no dijo, yo sé lo que he creído, sino yo sé en quién he creído. Segunda de Timoteo 1:12.
El evangelio no consiste, amados hermanos, en recitar un credo. El evangelio no consiste en recitar 10 Padres Nuestros hincados en una esquina frente a una estatua de mármol. No consiste el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en recitar 20 Aves Marías. No, mis hermanos, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es más que eso. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es vida. Y tenemos que obedecerlo, nos guste o no nos guste. Jesús le era necesario ir a Jerusalén, porque allí, aunque él sabía que iba a morir, ahí iba a ser él coronado. Ahí iba él a obtener la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Ahí él iba a cumplir todo a su plenitud, las órdenes de su Padre Celestial. Él dijo: lo que yo hago no lo hago de mí mismo, sino de aquel que me envió. Ahora la pregunta es: ¿nosotros estamos obedeciendo a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Rey, como nuestro Padre? ¿Hemos nosotros sabido captar las órdenes de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién es este hombre? Si a nosotros nos parece difícil, ahora imagínense a los discípulos del Señor Jesucristo que comían, dormían con Él día y noche. Imagínense en una noche ver a los discípulos y al Señor Jesucristo durmiendo. Y de pronto se levanta Juan o Pedro o alguno de ellos y lo mira y lo oye roncar. Y lo primero, ¿será este el Hijo de Dios? ¿Será lo que él dice que es? Ronca bien fuerte. Hermanos, ¿quién es Jesús? Juan dijo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada fue hecho. En Él estaba la vida. Él es la imagen del Dios invencible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, sean visibles e invisibles, sean tronos, sean potestades, sean principados. Todo fue creado para Él, y en Él todas las cosas subsisten, de acuerdo a Colosenses 1:15. Él es la cabeza y el cuerpo de la iglesia. Él es el pastor de las ovejas. Él es la puerta de las ovejas. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Él es el que era, el que es y que ha de venir. Y Él es el que estuvo muerto, pero ahora vive por los siglos de los siglos. Él es el Hijo de Dios. Es Dios mismo caminando en nuestras calles. Aquella palabra y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Dios en carne mismo caminando entre nosotros, amados hermanos. Muchos no lo reconocieron, pero aquellos que le hemos reconocido, ¿sabes qué? Nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Qué gran privilegio de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra y a Él sea la gloria. Entonces, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es ese hombre tan interesante? Él es Jesús de Nazaret, el Dios en carne humana. Fue así como se presentó a la humanidad, a los hombres en aquel tiempo, y al final es como se presenta a nosotros, y en cada uno de nosotros está el rechazarlo o aceptarlo. Sencillo. O lo rechazas o lo aceptas como el Hijo de Dios,
el Cordero que quita el pecado del mundo. Mi pregunta es, ¿has aceptado al Señor Jesucristo en tu vida como tu Señor personal? ¿Cuántos de nosotros aquí somos salvos? ¿Dios lo sabe? Dios sabe. No es tiempo, amados hermanos, de estar jugando a la iglesia, de estar jugando al ser cristiano. Es tiempo de consagrarnos más para Cristo. Es tiempo más de humillarnos delante de la presencia de Dios y confesar nuestros pecados y reconocer que somos pecadores. Porque Él un día, si tú no le confiesas como tu Señor y tu Salvador, Él te negará delante de sus ángeles. Cierra tus ojos ahí donde estás. Quizás alguno de ustedes quiera hoy en esta mañana aceptar al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. O quizás te has alejado de Cristo. Y todavía sigues buscando la verdad y no la has podido encontrar. Y todo te molesta. Y no tienes una identidad. Jesús vino para salvar a los pecadores. Y Él está aquí. Él quiere dar vida y vida abundante. No te pierdas en los placeres de este mundo. No te pierdas en las filosofías humanas. No creas lo que otros dicen. Pon tu mirada en Cristo, el Hijo de Dios. Padre, ayúdanos en esta mañana, Señor. Alienta nuestra fe, Señor. Yo reconozco, Señor, en esta mañana que te he fallado. Que muchas veces, Señor, te he querido encontrar de acuerdo a mis creencias, de acuerdo a mis pensamientos. Señor, yo quiero tener una relación contigo. Por mucho tiempo he estado perdido y podrido y echado a perder. Así me has encontrado, Señor. Perdido, podrido y echado a perder. Yo sé que has hecho un viaje muy largo del cielo a la tierra, de la tierra a la tumba y de la tumba a tu trono celestial, y que allí intercedes por mí, Señor. Perdona mis pecados, perdona mi rechazo, Señor, en esta mañana, Señor. Señor, yo te pido tu dirección, tu consejo, Señor. No puedo, Señor, yo solo ser salvo. Te necesito, Señor, salva mi vida. Salva a mis hijos, a mis seres queridos, a mis amigos, Señor. Pero empieza conmigo, Señor, para yo poder, Señor, compartir, Señor, este evangelio tan lindo, el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que vienes pronto, Señor, y no quiero quedarme. No quiero perderme, Señor. No quiero que mi hijo se pierda. No quiero que mi hijo se pierda, que mi esposo se pierda, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Buen Dios Todopoderoso. Trae, Señor, al corazón de cada uno de nosotros, Señor, la convicción, Señor, de que somos pecadores y que necesitamos un Redentor. Gracias, Dios, por mandar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz, Señor, por mí, Señor. Hoy quiero entregarte mi vida. Ya no quiero ser el mismo, Señor. Ya no quiero seguir cayendo donde mismo, Señor. Ayúdame, necesito tu ayuda, Señor.
Y quiero darte las gracias, Señor, porque me has hablado, Señor. Tu palabra ha penetrado en mi corazón, Señor. Muchas gracias te doy, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.